fin cruzamos la frontera. Después de 2 años viajando por los rincones de Portugal, llegó el momento de conocer otro país y nuestro primer destino fue nada más y nada menos que Sevilla, una ciudad que nos recibió con sol, buena comida y mucha historia. Bienvenidos a un nuevo video de Conectando Viajes. Esta es la primera tanda de 3 videos de este blogcito sevillano. Arranquemos. Muchos pelos por acá porque tenemos compañía especial, pues claro que no íbamos a conocer España sin él. Ni bien entras a la ciudad ya te das cuenta que dejaste Portugal atrás. Su arquitectura, los colores y hasta una plaza de toros cruzamos en el camino. Todo muy español. Alquilamos un departamento en pleno centro histórico, chiquito pero suficiente para nosotros. Lo único que nos importaba era que tenga aire acondicionado porque Dios, Sevilla, qué calurosa que sos. Abrimos unas pequeñas ventanas, miren esta vista bien española. Estamos muy emocionados de estar acá. Con Cooper en una mano y la cámara en la otra, salimos a dar nuestro primer paseo por el barrio donde nos alojamos. En el aire se mezclaba ese olorcito irresistible a café recién hecho con el de panadería. Y entre medio un montón de tienditas bien sevillanas, con volados, lunares y ese toque flamenquero. Hasta vimos un café que vendía pasteles de nata. Parece que el pastelito más famoso de Portugal cruzó la frontera. Y sí, ¿quién se puede resistir a un pastel de nata? Primeras impresiones, ¡qué calor! En este momento hacían unos 40 grados. Ya lo habíamos visto en el pronóstico, pero le preguntamos a algunos sevillanos y nos decían que este calor no era nada todavía, que faltaba mucho más. No se imaginan la alegría que nos daba pasar por los barcitos y meternos bajo la bruma que sale de estos techitos. Es la primera vez que vemos esta metodología y nos pareció espectacular. En Portugal nunca la habíamos visto, pero no es tan caluroso como acá. ¿En sus ciudades también usan estos sistemas para refrescar? Cuéntenos en los comentarios porque nos sorprendió un montón. En nuestro itinerario solo teníamos anotados los nombres de los lugares, compramos las entradas de los lugares en donde hay que pagar, pero no investigábamos nada para sorprendernos. Las setas de Sevilla estaban en la lista, pero no esperábamos encontrarnos con esta estructura enorme, moderna y con forma de hongo. ¡Claro que sí, hombre! ¡Estamos en Sevilla, España! Las setas de Sevilla están en la Plaza de la Encarnación, pleno centro de la ciudad. Es una de las estructuras de madera más grandes del mundo y se terminó de construir en el año 2011. La construyeron para renovar esta zona del casco histórico y convertirla en un espacio más moderno y cultural. Y sí que lo lograron. Abajo hay un mercado, bares y hasta un museo arqueológico con ruinas romanas que se encontraron durante la obra. A la noche vamos a volver, así les mostramos algo muy lindo.
Nada, tomar. Se agradece con 40 grados que es. No caminábamos ni media cuadra que nos encontrábamos con edificios espectaculares y muchos no tienen referencia de lo que es o de lo que fue, pero con mirarlos es suficiente. Primera zona recorrida súper aprobada. Vamos a descansar un ratito y volver a salir para ver si enganchamos un atardecer. Cara lo dice todo, llegamos tarde y nos perdimos la puesta del sol. Pero igual los colores que quedaron en el cielo eran hermosos. Y sí, Sevilla también tiene río, el Guadalquivir, espero haberlo dicho bien. Es enorme y atraviesa toda la ciudad y le da una energía muy especial, sobre todo al atardecer. Se puede caminar por la orilla, andar en bici o hacer paseos en barco. Desde ahí se ven postales increíbles como la Torre del Oro, el Puente de Triana y toda esa esencia sevillana que vive pegadita al agua. ¿Cuáles son tus conclusiones de la primera tarde en Sevilla? Y muchísimo calor. Mucho calor. Decía 36 grados, pero para mí hacía 40 fácil. Pero muy lindo, es re lindo poder hablar en tu idioma, que la gente te entienda, poder escuchar qué habla la gente. Muchos ingleses. Muchos ingleses, pero bueno, la mayoría habla español y eso está bueno. Creo que elegimos un excelente lugar donde alojarnos, porque nos quedaba todo cerca, como que estábamos en el medio de todo y nos sirvió para conocer diferentes puntos de la ciudad. Miren, 35 grados y eran casi las 10 de la noche. Salud. ¡Viva España, tío! A lo que vinimos, pues, comer y beber. Recalentado esto, ¿eh? Dale, que me cago quemando. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Qué rica, güey. ¿Está mejor que el tinto de verano? No. Pero era para hidratarme un poquito hasta llegar a otro bar a pedir otro tinto de verano. Volvimos acá y miren esto, es una locura. Estoy re emocionada con todo, pero amé este lugar. De noche arranca un jueguito de luces que es un espectáculo. Además, hay un mirador donde podés subir para ver el atardecer. Nosotros llegamos ya de noche, pero si venís y querés subir, la entrada te sale 5 euros. Y si ya lo hiciste, contanos si vale la pena.
Estuvimos un rato mirando esta estructura sin saber qué era, parecía una cápsula espacial o algo raro. Pero después nos enteramos que es un homenaje al poeta Antonio Machado con sus últimos versos grabados en ese vidrio. Un detalle moderno y poético justo en la base de la seta. Arrancamos un nuevo día con mucha energía y mucho calor, así que nuestra energía se puede acabar rápido. Esto que vemos acá es la Giralda, que está junto a la Catedral de Sevilla. ¿Cómo nos ven subiendo 35 pisos hasta la cima? Miren lo que es esta catedral. De forma gratuita solo podés pasar al hall de entrada, pero nosotros ya tenemos los tickets, así que no se pierdan el siguiente video porque dentro de esta catedral está la tumba del mismísimo Cristóbal Colón. Acá todavía mantienen la tradición de paseos en carros tirados por caballos, algo muy parte de la cultura local. Pero no les voy a mentir, con más de 40 grados que hacía, vimos a los caballos súper agotados y salivando. Y nada, sabemos que es parte de la historia y el encanto del lugar, pero también sentimos que ya podría ser momento de buscar formas un poco más cuidadosas para ellos, ¿no creen? ¿Para más viajes? Para más suscriptores. No muestres que tiré solo 10 céntimos. Sí, bueno, vamos a buscarlo ahora, ¿cómo hacemos? Algo que nos gustó mucho en Sevilla, que a pesar de tanta estructura y tanta historia, cada 2 cuadras encontrábamos unas placitas así llenas de árboles con sombra que nos dejaban respirar un poco y descansar del calor. ¿Qué es? Esto es coco, como en hojuelas. ¿Como el de la película? Te das cuenta como que pelaste una papa, bueno, pelaste el coco y lo saltean o lo meten al horno con un poco de azúcar. Bienvenidos a los Jardines de Murillo, un parque gigante y verde que nos encantó para caminar entre árboles, flores y monumentos. Miren esto, año 1492, que fue cuando Colón descubrió América, un dato que siempre nos hace pensar en toda la historia que hay por acá. Otro dato curioso es que estos jardines se construyeron sobre las antiguas murallas de la ciudad y muchas de las plantas y árboles que hay acá fueron traídos desde América como una forma de homenajear ese gran viaje.
nos estamos yendo hacia un lugar único en Sevilla, la famosa Plaza de España, pero antes de llegar entramos al Parque de María Luisa, un pulmón verde enorme en pleno centro. Lo bueno es que la Plaza de España está dentro de este parque, así que recorrer María Luisa y llegar a la plaza es un paseo seguido. Aprovechás para disfrutar de la naturaleza y arquitectura en un mismo lugar. El parque tiene lagos con patos, cisnes y muchas esculturas que le dan un toque especial al recorrido. Sin dudas es un plus para cualquiera que visite Sevilla. Y así vamos llegando a la gran Plaza de España. Qué hermosa y qué grande es. Cuando llegamos había un festival, el Santa Lucía Sevilla Fest 2025. Fueron artistas como Maná, Ozuna y el día anterior a nuestra llegada tocó Emilia. Por eso van a ver un escenario en el medio de la plaza en casi todas las tomas. El lago central estaba un poco sucio, pero la verdad es que el lugar es hermoso, los colores, la arquitectura y estaba todo muy bien cuidado. Esta plaza fue construida entre 1914 y 1928 para la Exposición Iberoamericana de 1929. Es un gran semicírculo que simboliza la unión de España con sus antiguas colonias. Mientras vemos imágenes les voy contando curiosidades de esta plaza. En primer lugar, la plaza está decorada con 48 bancos y paneles de azulejos que representan cada una de las provincias españolas, mostrando mapas, escenas históricas y símbolos de cada región. Es como un recorrido por toda España en un solo lugar. Esta plaza fue escenario de varias películas internacionales, entre ellas Lawrence de Arabia y Star Wars, creo que fue el episodio 2, donde se usó para representar paisajes ficticios. El lago central tiene 4 puentes que representan los antiguos reinos de España: Castilla, León, Aragón y Navarra. Es una plaza con muchísima historia y es demasiado hermosa por el ángulo que la mires. Salimos porque ya es hora de comer. Acá nos pedimos otra tanda de comida española. No podía faltar la paella. Qué rica la comida española. Nos sentimos un poco en casa por los sabores, los condimentos y hablar nuestro idioma. Un gran placer. Justo se estaba jugando la final de la UEFA Nations League, donde Portugal le ganó a España, así que en España no hubo festejos ese día. Terminamos este recorrido por el día 1 y 2 en Sevilla. No te pierdas el siguiente video porque vamos a los lugares más increíbles y famosos de esta hermosa ciudad.
Si te gustó este recorrido, podés apoyarnos con un me gusta y un comentario. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.